Bienvenidos una vez más, insomnes curiosos, a quienes como yo encuentran en las profundidades de la noche no solo la vigilia, sino una extraña lucidez para escarbar en los pliegues más complejos de nuestra historia. Hoy iniciamos un viaje monumental, una serie exhaustiva que pretende desentrañar, capa por capa, el fenómeno político y social más determinante para la Venezuela contemporánea y para América Latina en las últimas décadas. Nos adentramos en la historia completa del chavismo. Un relato que no comienza, como muchos creen, con una mano alzada jurando sobre una constitución moribunda, ni siquiera con el estruendo de los tanques un 4 de febrero. Sus raíces son más hondas, y es en ese sustrato donde debemos fijar nuestra primera y más detenida mirada. Porque para comprender el ascenso meteórico de Hugo Chávez y el movimiento que encarnó, es imperativo sumergirse en el caldo de cultivo que lo hizo no solo posible, sino, para millones, inevitable y urgentemente necesario. Esta es, entonces, la primera parte de nuestro análisis. Los orígenes ideológicos y el contexto histórico previo, las décadas de los 80 y los 90, el periodo en el que Venezuela, creyéndose una excepción de estabilidad en una región convulsa, incubó la tormenta perfecta. Imaginemos a Venezuela a finales de los años 70. El país es la democracia petrolera por excelencia, envidiada por sus vecinos. La renta abundante del crudo ha financiado una ilusión de modernidad y consenso. El sistema político, bautizado por los historiadores como punto fijismo, en referencia al pacto de élites firmado en Punto Fijo en 1958, funcionaba como una maquinaria de reparto y alternancia en el poder entre dos partidos mayoritarios, Acción Democrática y COPEI. ¿Era una democracia? Sí, pero de baja intensidad, basada en la clientela, en la distribución de la renta petrolera para mantener la paz social y la lealtad política. La corrupción, aunque presente, parecía un mal menor dentro de la bonanza. La sociedad vivía una especie de sueño dorado, con una clase media en expansión y una sensación general de progreso continuo. Sin embargo, este modelo tenía cimientos de barro. Su estabilidad dependía enteramente de un factor volátil y externo, el precio del petróleo. Y cuando ese precio comenzó a desplomarse a inicios de los años 80, la fachada empezó a resquebrajarse con una velocidad aterradora. La crisis de la deuda latinoamericana, el Viernes Negro venezolano de 1983, que devaluó la moneda de un golpe, marcó el fin de la fiesta. La renta petrolera ya no alcanzaba para mantener el estado de bienestar improvisado y el clientelismo político. El país se enfrentaba a una realidad para la que no estaba preparado, la austeridad. La pobreza, que parecía un fantasma del pasado, resurgió. La inflación se disparó, los salarios se evaporaron, y la clase política, atrincherada en sus privilegios y acostumbrada a los discursos triunfalistas, mostró una incapacidad absoluta para conectar con el dolor cotidiano de la gente. La brecha entre la Venezuela oficial, la de los discursos en el Capitolio, y la Venezuela real, la de las colas y los apagones, se hizo un abismo. La corrupción dejó de ser un mal menor para convertirse en un agravio insoportable en medio de la escasez. El pacto de élites que había sostenido al punto fijismo empezó a leerse a la vez por más gente como una conspiración para robarle al país, como una traición a la patria. Esta sensación de traición es un concepto clave, un combustible emocional que luego el chavismo sabría canalizar con maestría. En este contexto de desilusión profunda, llegó el gobierno de Carlos Andrés Pérez por segunda vez en 1989. Su electorado, que lo recordaba del gran gobierno petrolero de los 70, esperaba un retorno a la abundancia. Pero el mundo había cambiado. Las recetas del consenso de Washington, el paquete neoliberal de privatizaciones, liberalización y recortes del gasto público eran la única moneda de cambio para obtener financiamiento internacional. Y Pérez, en un giro que sería percibido como la máxima traición, aplicó el paquete. Lo llamó el Gran Viraje. Pero para la mayoría de los venezolanos no fue un viraje, fue un naufragio. El anuncio del aumento brutal del precio de la gasolina y, por consiguiente, del transporte público fue la chispa. Lo que ocurrió entre el 27 y el 28 de febrero de 1989, el estallido social conocido como el Caracazo, o simplemente el 27 de febrero, es el evento seminal, la línea divisoria en la historia venezolana moderna. Fue una rebelión espontánea, masiva y furiosa.
La gente de los barrios populares, de las colinas que rodean Caracas y de todas las ciudades principales bajó a la calle. Saqueó comercios, no solo por los alimentos, sino por electrodomésticos, muebles, una rabia contra todo un sistema de exclusión. La respuesta del Estado fue de una brutalidad desproporcionada. El gobierno suspendió las garantías constitucionales y ordenó a la Fuerza Armada reprimir a tiros. Los tanques rodaron por las calles de urbanizaciones populares. Las cifras exactas de muertos nunca se sabrán. Se habla de centenares, posiblemente miles. El Caracazo demostró varias cosas de manera cruda. Primero, que el pacto social puntofijista estaba muerto y enterrado. Se planeaban, en sus palabras, una revolución, una intervención cívico-militar para barrer con la partidocracia corrupta y convocar una asamblea constituyente que refundara la república. El intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 fue, en términos militares, un fracaso. Chávez, al ver la operación perdida, se rindió. Pero lo que ocurrió a continuación cambió la historia. Al concederle un minuto en cadena nacional para ordenar a sus compañeros insurgentes que se rindieran, Chávez, con su boina roja y su mirada desafiante, pronunció unas palabras que resonaron como un trueno en un país hastiado de políticos elocuentes y vacíos. Dijo, asumiendo la responsabilidad, que los objetivos planteados por ahora no se habían logrado. Esas dos palabras por ahora fueron geniales. Admitían la derrota táctica, pero prometían un regreso estratégico. En ese instante, Chávez dejó de ser un rebelde desconocido para convertirse en el símbolo de la resistencia contra un sistema desacreditado. Su encarcelamiento no lo apagó, lo convirtió en mártir. Mientras, el presidente Pérez, aunque sobrevivió al golpe, continuó su espiral de descrédito. La corrupción, siempre presente, estalló en un gran escándalo, el desvío de partidas secretas que llevó a su destitución por el Congreso en 1993. El puntofijismo se moría de muerte natural, entre golpes e impeachment. Los años que siguieron, bajo la presidencia de Rafael Caldera, otro viejo líder del sistema que había vuelto al poder criticando el neoliberalismo, pero que luego aplicó otro paquete de ajuste, fueron de continua descomposición. La crisis bancaria de 1994 empobreció aún más a la clase media. Los partidos tradicionales se fraccionaban y perdían toda credibilidad. La abstención electoral crecía. En las calles, la pobreza era ya un paisaje habitual. Y en la cárcel y luego en libertad, Chávez recorría el país. Ya no era un militar conspirando, era un político construyendo una base. Hablaba un lenguaje directo, llano, lleno de referencias históricas que cualquier venezolano reconocía, pero dándoles un sentido revolucionario. Hablaba de Bolívar, de Simón Rodríguez, de Ezequiel Zamora. Construía un relato poderoso. La historia de Venezuela era una lucha entre un pueblo noble y una oligarquía apátrida y corrupta que había traicionado el legado del Libertador. Él y su movimiento eran la reencarnación de la verdadera patria, la que había sido traicionada desde los mismos días de la independencia. Este relato maniqueo, pero efectivo, caló hondo en un pueblo con la autoestima herida por el fracaso económico y la humillación política. Así, al acercarse las elecciones de 1998, las condiciones para el terremoto político estaban todas dadas. Un sistema político agotado, una clase económica empresarial vista como cómplice de la corrupción y la exclusión, unos medios de comunicación masivos que, aunque críticos al gobierno, pertenecían a ese mismo universo de élites desprestigiadas, una fuerza armada con sectores simpatizantes de la causa bolivariana y una población mayoritariamente pobre, joven y desencantada que ya no creía en las promesas de los políticos tradicionales. Y frente a ellos, un outsider carismático con un discurso de redención nacional, de soberanía, de justicia social y con el aura del hombre que había tenido el valor de alzarse en armas contra el sistema. El chavismo no nació en el vacío, fue la respuesta, una respuesta radical y plebeya a la implosión de un modelo de democracia pactada que no supo o no quiso incluir a las mayorías más que como clientelas electorales. Fue el hijo no deseado, pero predecible, de la Venezuela puntofijista, del Caracazo, y del fracaso de las élites en reformar un país que se les escapaba de las manos. Cuando Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en diciembre de 1998, no era solo un triunfo electoral, era el fin oficial de una era
y el comienzo, tumultuoso y controvertido, de otra cuyo desarrollo, consolidación y consecuencias analizaremos en las próximas sesiones de esta serie, aquí en la Vigilia de la Historia, con el historiador con insomnio. Bienvenidos una vez más, insomnes curiosos, a este canal donde la historia se desvela junto a nosotros. Para quienes me conocen, soy el historiador con insomnio, y para los nuevos, les digo que aquí sí nos sumergimos en los pliegues más profundos y complejos de los procesos históricos, sin atajos y sin concesiones. Hoy continuamos con nuestro análisis exhaustivo del chavismo y nos adentramos en un capítulo definitivo, el de su ascenso al poder y la puesta en marcha de su proyecto revolucionario. Si en el episodio anterior exploramos el caldo de cultivo, el descontento y la frustración que hicieron posible su emergencia, hoy veremos cómo ese movimiento, encarnado en la figura carismática y polarizadora de Hugo Chávez Frías, cruzó el umbral del Palacio de Miraflores para transformar de manera irreversible la historia de Venezuela. Este es un periodo de vértigo, de batallas fundacionales, de esperanzas desbordadas y de conflictos que se agudizan. Un periodo que va desde su victoria electoral hasta el momento que, paradójicamente, terminaría por consolidar su poder de manera contundente, el golpe de Estado de 2002. Así que acomódense que comenzamos. La victoria electoral de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998 no fue un triunfo cualquiera. Fue un terremoto político, un parteaguas histórico que resonó con la fuerza acumulada de décadas de promesas incumplidas y de un sistema político, el punto fijista, que se había agotado moral e institucionalmente. Chávez, el ex militar que 6 años antes había intentado tomar el poder por las armas y que desde su salida de la cárcel había emprendido una gira nacional para construir una plataforma política, logró canalizar el descontento masivo. Su discurso, simple en su formulación pero potente en su simbolismo, se basaba en una crítica frontal a la oligarquía, a la partidocracia que había saqueado al país y en una promesa de soberanía nacional y justicia social. No hablaba de reformas, hablaba de refundar la república. Y ese mensaje caló hondo en una población hastiada de la corrupción, de la pobreza y del distanciamiento de sus gobernantes. Su eslogan, contra la oligarquía y por una patria nueva, era un grito de guerra electoral que prometía barrer con el pasado. Y así ocurrió. Al obtener un 56% de los votos, Chávez no solo derrotó a un establishment político, sino que abrió las compuertas a un proceso constituyente que cambiaría todas las reglas del juego. Una de sus primeras y más trascendentales acciones, cumpliendo su promesa de campaña, fue convocar un referéndum para consultar al pueblo si deseaba una Asamblea Nacional Constituyente. La respuesta fue afirmativa, y en julio de 1999 se eligieron los constituyentes, con una abrumadora mayoría para los partidarios de Chávez. La tarea era redactar una nueva Carta Magna. El proceso fue rápido y dirigido con firmeza desde el Ejecutivo. El resultado fue la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum en diciembre de ese mismo año. Este documento es la piedra angular del proyecto chavista. Cambió el nombre del país, estableció una democracia que se definía como participativa y protagónica, amplió de manera significativa el catálogo de derechos sociales, económicos y culturales, elevándolos a rango constitucional, desde el derecho a la salud y la educación gratuita hasta los derechos de los pueblos indígenas. Pero, al mismo tiempo, concentró poder en la figura del presidente. Extendió el periodo presidencial de 5 a 6 años, permitió la reelección inmediata por un periodo más y otorgó al Ejecutivo herramientas como la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional bajo ciertas circunstancias y, crucialmente, la facultad de solicitar poderes especiales para legislar por decreto en áreas de interés nacional, las llamadas leyes habilitantes. La nueva Constitución fue celebrada por sus partidarios como la más avanzada del mundo y como el instrumento que democratizaba verdaderamente al país. Para sus críticos, sin embargo, sentó las bases para un hiperpresidencialismo y una concentración de poder que erosionaría los contrapesos institucionales. Con la nueva constitución en mano, se convocaron a lo que se denominaron megaelecciones en el año 2000 para relegitimar todos los poderes bajo el nuevo marco legal. Chávez fue reelegido con un porcentaje aún mayor, y su movimiento, que se iba estructurando, obtuvo una holgada mayoría en la nueva Asamblea Nacional.
El control político se iba consolidando. Pero el proyecto chavista no era solo político, era también social. Y es aquí donde aparecen las llamadas misiones sociales, un elemento central en la construcción de apoyo popular y en la narrativa de la revolución. A partir de 2003, con los precios del petróleo en ascenso, el gobierno lanzó una serie de programas masivos de asistencia social en áreas críticas. La misión Barrio Adentro, realizada con el apoyo de médicos cubanos, llevó consultorios de atención primaria a los barrios más pobres. La misión Robinson se enfocó en la alfabetización masiva de adultos. La misión Rivas y Sucre en la inclusión educativa a nivel secundario y universitario. Estas misiones, financiadas directamente con los ingresos petroleros y creadas por decreto, eludiendo en muchos casos la estructura burocrática tradicional del Estado, tuvieron un impacto social inmediato y profundo. Millones de venezolanos que habían estado al margen de los servicios básicos recibieron por primera vez atención médica, aprendieron a leer y escribir y accedieron a educación. Este logro es, sin duda, uno de los pilares del apoyo popular que sostuvo a Chávez durante años. Fue una política de inclusión social acelerada y visible, que creó un vínculo directo y de gratitud entre los sectores más desfavorecidos y la figura del presidente. Sin embargo, este periodo inicial de la Revolución Bolivariana estuvo lejos de ser pacífico. La llegada de Chávez al poder generó una profunda ansiedad y oposición en amplios sectores de la sociedad venezolana. Las clases medias y altas, los gremios empresariales, la cúpula de la antigua dirigencia política, una buena parte de la jerarquía de la Iglesia Católica y sobre todo los medios de comunicación privados vieron en el proyecto chavista una amenaza directa a sus intereses y a la democracia liberal. Los medios de comunicación se convirtieron en el principal campo de batalla. La cobertura era abiertamente hostil al gobierno y Chávez, a su vez, los acusaba de ser instrumentos de la oligarquía y de promover un golpe de Estado blando. En este clima de polarización extrema, el gobierno comenzó a usar sus poderes especiales para impulsar paquetes de leyes. A finales de 2001, usando una ley habilitante, se aprobó un paquete de 49 leyes, entre las cuales destacaba la Ley de Tierras, que buscaba redistribuir latifundios improductivos, y una nueva ley de hidrocarburos que aumentaba las regalías y el control estatal sobre la industria petrolera. Estas leyes encendieron aún más los ánimos de la oposición, que las veía como un ataque a la propiedad privada y al motor económico del país. La tensión siguió escalando hasta alcanzar un punto de ebullición en el año 2002. La oposición, agrupada en una frágil coalición de partidos, sindicatos y organizaciones civiles, convocó a una serie de protestas y paros. El conflicto llegó a su clímax en abril. Entre el 9 y el 11 de abril, una marcha opositora, de magnitudes enormes, se desvió de su ruta autorizada y se dirigió hacia el Palacio de Miraflores donde Chávez se encontraba. En los alrededores del palacio se produjeron enfrentamientos violentos entre partidarios y opositores, y hubo una intervención confusa de la Guardia Nacional y francotiradores. El balance fue trágico, con decenas de muertos. En medio del caos y la desinformación, altos mandos militares aparecieron en televisión exigiendo la renuncia del presidente, alegando que él había ordenado una represión sangrienta contra civiles desarmados. Chávez, viéndose acorralado y para evitar, según sus palabras, un baño de sangre mayor, aceptó ser detenido y fue llevado a una base militar. Los militares golpistas anunciaron que el presidente había renunciado y nombraron a un presidente interino, Pedro Carmona Estanga, quien de inmediato procedió a disolver todos los poderes públicos, incluida la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, y a derogar la Constitución de 1999 con un decreto. Este acto de torpeza política absoluta, este autogolpe dentro del golpe, generó un rechazo inmediato incluso entre sectores que habían apoyado la salida de Chávez. La disolución de los poderes era demasiado. Mientras tanto, en la calle, algo fundamental ocurrió. La base popular chavista, que había estado desconcertada y paralizada Chávez y su círculo interpretaron el golpe como la prueba definitiva de que la vieja élite no se rendiría jamás y que cualquier intento de conciliación era ingenuo. A partir de ese momento, la retórica se volvió más confrontacional.
El control sobre las Fuerzas Armadas se hizo más férreo con purgas y lealtades recompensadas, y se aceleró la construcción de un aparato político propio, más disciplinado y ideologizado, que años después se concretaría en el Partido Socialista Unido de Venezuela. El camino hacia una mayor concentración de poder y el enfrentamiento con cualquier forma de disidencia se allanó de manera dramática. La revolución bolivariana, después de este bautismo de fuego, ya no sería la misma. Había sobrevivido a un ataque directo y emergía fortalecida y con un sentido de destino manifiesto para emprender una fase de consolidación que definiría el futuro del país. Pero esa, insomnes curiosos, es materia de nuestro próximo capítulo, donde analizaremos cómo el chavismo, una vez consolidado, utilizó la bonanza petrolera para construir un nuevo modelo de Estado y de control social, y cómo sembró las semillas de la crisis que vendría después. Por ahora les dejo con la imagen de un país profundamente dividido, con un líder que había esquivado una bala política y que se preparaba para gobernar con una convicción y un poder renovados. Recuerden, la historia no es un relato lineal de buenos y malos, es un laberinto de decisiones, consecuencias inesperadas y fuerzas en pugna. Hasta la próxima vigilia histórica. Bienvenidos una vez más, insomnes curiosos, al refugio de las noches en vela. Yo soy el historiador con insomnio, y en esta ocasión continuamos nuestro viaje exhaustivo por la historia completa del chavismo. En nuestro último encuentro, exploramos los turbulentos orígenes, desde el desgaste del punto fijismo hasta el Caracazo y el golpe de 1992, que catapultaron a Hugo Chávez al centro de la política nacional. Hoy nos adentramos en el corazón del proyecto, en la etapa donde se construyó, con cemento ideológico y enormes recursos petroleros, el edificio del Estado bolivariano. Nos situamos en el periodo de su consolidación plena, entre los años 2003 y 2012, una década definitoria donde el chavismo, ya con el control del poder político, emprende una transformación radical de la economía y la sociedad venezolana, utilizando como palanca principal la renta petrolera en un momento de precios exorbitantes. Esta es la fase del sueño petrolero convertido en instrumento de revolución, pero también de la siembra de contradicciones que marcarían el futuro. Acompáñeme, pues, en este capítulo crucial, donde el chavismo pasó de ser un movimiento de protesta a un proyecto hegemónico de Estado. El punto de partida de esta fase de consolidación no puede entenderse sin el evento que, paradójicamente, le otorgó su mayor fuerza política, el golpe de Estado de abril de 2002. Su fracaso y la espectacular restitución de Hugo Chávez no solo lo convirtieron en un líder de estatura casi mítica para sus seguidores, sino que dejaron a la oposición tradicional profundamente desmoralizada y desarticulada. El gobierno emergió con una legitimidad popular reforzada y sobre todo con una determinación férrea de no permitir más desafíos a su autoridad. El año 2003 se inicia entonces con un Chávez consciente de que debía acelerar y profundizar su proyecto revolucionario, pero también con una oposición que buscaba nuevas formas de presión. Es en este contexto donde surge un conflicto laboral en la principal empresa del país, Petróleos de Venezuela, que rápidamente escaló a un paro nacional y al cese masivo de operaciones en la industria petrolera, un evento conocido como el paro petrolero o la huelga general de 2002-2003. Este paro, que duró aproximadamente 2 meses, fue un intento desesperado de la oposición y de una fracción de la gerencia y los trabajadores de la industria para forzar la salida del presidente mediante el estrangulamiento económico. El impacto fue devastador para la economía venezolana, la cual se contrajo de manera brutal, pero el gobierno, apoyado por un sector de trabajadores y militares, logró eventualmente retomar el control de las instalaciones. La consecuencia directa y más trascendental de este episodio fue la decisión de Hugo Chávez de realizar una reestructuración completa de la industria petrolera. Consideró el paro como un acto de sabotaje y traición, lo que justificó una intervención estatal sin precedentes. Así se inició un proceso de renacionalización, aunque el término exacto es fortalecimiento del control estatal, ya que la industria ya era formalmente estatal. Lo que ocurrió fue una purga masiva de más de 18,000 empleados considerados disidentes y la reafirmación absoluta de la autoridad del Ministerio de Energía y Minas y de la Presidencia sobre Petróleos de Venezuela.
La empresa, que hasta entonces operaba con ciertos grados de autonomía técnica y gerencial, fue puesta al servicio directo y sin mediaciones del proyecto político chavista. Se disolvieron las asociaciones estratégicas con empresas privadas internacionales y se renegociaron los contratos de los campos de crudo pesado de la faja del Orinoco, otorgando a la empresa estatal una participación mayoritaria. Este control férreo sobre el principal generador de divisas del país fue el cimiento sobre el que se edificó toda la etapa de consolidación. El Estado venezolano, a través de Petróleos de Venezuela, se convertía en el gran captador y distribuidor de la renta petrolera, pero ahora con una orientación política explícitamente revolucionaria. Y el momento económico no podía ser más propicio. A partir de 2003 y de manera acelerada después de 2004, los precios del petróleo iniciaron una escalada histórica impulsada por la creciente demanda de China e India, la inestabilidad en Medio Oriente y factores financieros. De un promedio de alrededor de $20 por barril a inicios del milenio, el precio se disparó hasta superar los $100 por barril en 2008 y manteniéndose en niveles extraordinariamente altos hasta 2014. Este tsunami de dólares petroleros inundó las arcas del Estado venezolano. Los ingresos fiscales por concepto petrolero se multiplicaron de manera exponencial. Hugo Chávez tenía literalmente la llave de la caja fuerte más grande de la historia del país. Y su estrategia de consolidación se basó en dos pilares entrelazados: el control total de la economía y la construcción de una hegemonía política absoluta. En el frente económico, el gobierno lanzó una ofensiva para estatizar los sectores considerados estratégicos. No fue una nacionalización al estilo clásico de las décadas de los 60 y 70, sino más bien una compra agresiva de empresas privadas, muchas de ellas ya en dificultades, y la creación de nuevas empresas de propiedad estatal. El sector de las telecomunicaciones fue uno de los primeros con la compra de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela y su fusión con otras operadoras para crear una gran corporación estatal. Le siguió el sector eléctrico, con la nacionalización de empresas como la Electricidad de Caracas, propiedad en su momento de una firma estadounidense. La siderurgia, con la compra de la planta de Sidor, controlada por un consorcio argentino. El cemento, con la adquisición de las principales productoras. La banca, con la intervención y compra de varios bancos privados que presentaron problemas de liquidez para crear la banca pública. Incluso sectores como el de los alimentos no escaparon a esta lógica, con la expropiación de plantas procesadoras, haciendas, supermercados y la creación de una red de distribución estatal. Este proceso se realizó bajo el marco de las leyes habilitantes, que le conferían al presidente poderes legislativos especiales, permitiendo decretar estas medidas sin pasar por un debate parlamentario amplio. La justificación ideológica era la construcción del socialismo del siglo XXI, que requería, según el discurso oficial, que los medios de producción fundamentales estuvieran en manos del pueblo, representado por el Estado. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas empresas fueron adquiridas a precios muy por encima de su valor de mercado, en operaciones que generaron sospechas de sobreprecios y corrupción, y lo más crítico, su gestión bajo el control del Estado resultó en la mayoría de los casos profundamente ineficiente. La inversión de mantenimiento cayó, la burocracia se incrementó, la productividad se desplomó y muchas de estas empresas comenzaron a generar enormes pérdidas, dependiendo de subsidios estatales para continuar operando. Se creó así una economía de subsidios generalizados, donde el Estado, con sus petrodólares, mantenía a flote un aparato productivo cada vez más frágil. Paralelamente, para administrar este flujo masivo de divisas y controlar la fuga de capitales, el gobierno implementó y perfeccionó un sistema estricto de control de cambio. La Comisión de Administración de Divisas se convirtió en el órgano todopoderoso que decidía quién, cómo y para qué podía acceder a dólares preferenciales. Se estableció un tipo de cambio fijo, oficial, muy por debajo del valor real de la moneda en el mercado paralelo. Este mecanismo fue fundamental para la consolidación del poder. En primer lugar, le permitió al gobierno financiar sus ambiciosos programas sociales, las llamadas misiones, importando todo tipo de bienes, desde alimentos hasta medicinas y materiales de construcción, a un costo en bolívares artificialmente bajo. En segundo lugar, funcionó como un enorme sistema de clientelismo y lealtades.
Las empresas que querían importar insumos o repuestos necesitaban dólares preferenciales, y para obtenerlos debían estar registradas y tener el favor de las autoridades. Los particulares también podían solicitar divisas para viajes o estudios, creando una dependencia directa de la burocracia estatal. Pero este sistema generó inmediatamente distorsiones masivas. Surgió un floreciente mercado negro de dólares donde la moneda se cotizaba a 3, 4 o 10 veces el precio oficial. Aquellos con conexiones políticas podían obtener dólares baratos del Estado y venderlos en el mercado paralelo, obteniendo ganancias instantáneas y obscenas. Un fenómeno que se conoció como la boliburguesía, una nueva clase empresarial enriquecida gracias a su cercanía con el poder. Mientras tanto, las empresas productivas que no recibían suficientes dólares a tasa preferencial veían estranguladas sus capacidades de importar maquinaria y materias primas, lo que comenzó a afectar la producción nacional. El control cambiario, diseñado para proteger las reservas, se convirtió en un incentivo perverso para importar en lugar de producir y en una fuente monumental de corrupción y desigualdad. En el ámbito político, la consolidación implicó la construcción de una maquinaria electoral y organizativa sin contrapesos. Tras su victoria en el referendo revocatorio de 2004, que nuevamente legitimó su mandato frente a un desafío opositor, Chávez impulsó la unificación de las fuerzas políticas que lo apoyaban. De esta unificación nació en 2007 el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido único de la revolución. No era una coalición, sino un instrumento disciplinado y vertical, diseñado para movilizar votantes, controlar candidaturas y administrar los recursos del Estado en función de los intereses del proyecto chavista. El PSUV absorbió o marginalizó a los otros partidos aliados y se entrelazó con el aparato estatal de manera indisoluble. Ser funcionario público y militar en posiciones de relevancia implicaba con frecuencia la afiliación o al menos la lealtad al partido. Las misiones sociales, financiadas con petrodólares y gestionadas muchas veces directamente por la Fuerza Armada o por fundaciones vinculadas a la presidencia, operaron como una red de captación de apoyo político fuera de las estructuras tradicionales del Estado, respondiendo directamente al líder. Este proceso hegemónico incluyó también un enfrentamiento abierto con los medios de comunicación privados, a los que el gobierno acusaba de ser voceros de la oligarquía y de conspirar en su contra. Se utilizó el poder regulatorio del Estado para presionar, multar o no renovar concesiones a canales de televisión y emisoras de radio críticos. Se promovió la creación de medios comunitarios y se fortaleció la cadena de medios públicos, que se convirtió en un altavoz incondicional del gobierno. El espacio para la disidencia se fue reduciendo progresivamente, no solo por la acción estatal, sino porque la oposición, derrotada en las urnas y en las calles en múltiples ocasiones, entraba en un prolongado periodo de desorientación y fragmentación. La política exterior fue otro pilar esencial de esta consolidación. Con los bolsillos llenos de petrodólares, Hugo Chávez se lanzó a una campaña de proyección internacional sin precedentes para Venezuela. Su objetivo era claro: contrarrestar la influencia de Estados Unidos, al que denominaba el imperio, y promover un mundo multipolar. Para ello se convirtió en el principal financista y promotor de iniciativas de integración regional alternativas a las lideradas por Washington. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, creada junto a Cuba, se erigió como un bloque político y de cooperación basado en el antiimperialismo y el intercambio de recursos, petróleo venezolano por médicos y maestros cubanos, siendo el ejemplo más emblemático. Petrocaribe fue quizás la herramienta de influencia más efectiva, ofreciendo petróleo y productos derivados a países del Caribe y Centroamérica con condiciones de pago muy flexibles, financiamiento a largo plazo y bajos intereses. Esto le granjeó a Venezuela un apoyo político considerable en foros internacionales entre naciones beneficiarias. Además, Chávez estableció alianzas estratégicas con países en abierta confrontación con Occidente, como Irán, Bielorrusia y sobre todo Rusia y China. Con Moscú, firmó multimillonarios contratos de compra de armamento, creando una relación militar estratégica. Con Pekín, estableció un mecanismo de financiamiento mediante el cual China otorgaba créditos a largo plazo a Venezuela, garantizados por futuros envíos de petróleo,
lo que inyectaba liquidez inmediata al gobierno, pero hipotecaba la producción petrolera futura. Esta diplomacia del petróleo y el checkbook diplomacy permitieron a Chávez presentarse como un líder global del sur, defensor de los pobres y crítico feroz del capitalismo neoliberal. Sin embargo, esta política exterior agresiva también generó fricciones importantes con otros gobiernos latinoamericanos, especialmente con Colombia, a quien acusaba de ser un peón de los Estados Unidos y con el cual llegó al borde de un conflicto armado en 2008. Además, la enorme inversión de recursos en proyectos internacionales, a menudo sin la debida transparencia, desvió fondos que críticos argumentaban eran urgentemente necesarios para la inversión interna en infraestructura y diversificación productiva. Hacia el final de esta década, alrededor de 2010-2012, el chavismo parecía haber logrado una consolidación inquebrantable. Hugo Chávez era reelegido una y otra vez con amplios márgenes. El PSUV controlaba la gran mayoría de gobernaciones y alcaldías, la oposición parecía incapaz de articular una alternativa creíble, y el flujo de petrodólares, aunque golpeado por la crisis financiera global de 2008, se mantenía alto. El Estado controlaba los sectores clave de la economía, la política exterior era audaz y un sector importante de la población, beneficiario de las misiones y del acceso a consumo subsidiado, apoyaba al proyecto. Sin embargo, bajo esta apariencia de fortaleza, se estaban acumulando las tensiones que definirían la siguiente etapa. La economía venezolana se había vuelto más dependiente que nunca del petróleo y de las importaciones. La industria nacional no petrolera estaba en franca decadencia. La corrupción y la ineficiencia en las empresas estatales eran rampantes. El control de cambio había creado una economía disfuncional y especulativa, y la polarización política había fracturado profundamente el tejido social. El modelo dependía de una condición, el alto precio del petróleo, que no era eterna. La consolidación del chavismo se edificó sobre un castillo de naipes petrolero, un castillo imponente y reluciente mientras el viento era favorable, pero cuya estabilidad era ilusoria. Cuando ese viento cambiara dirección, como ocurriría poco después, toda la estructura enfrentaría una prueba de resistencia para la que no estaba preparada. Pero eso, insomnes curiosos, es materia de nuestro próximo encuentro, cuando abordemos la dolorosa transición hacia la crisis. Por ahora los dejo con esta reflexión sobre la paradoja de la consolidación, un periodo de máximo poder y transformación que contenía en su seno las semillas de su propia fragilidad. Descansen o no, y hasta la próxima vigilia histórica. Bienvenidos una vez más, insomnes curiosos, a este canal donde la historia se desvela con nosotros. Soy el historiador con insomnio, y en esta ocasión nos adentramos en el corazón ideológico de uno de los movimientos políticos más determinantes y controversiales de la América Latina contemporánea. Hoy desgranamos la cuarta parte de nuestra historia completa del chavismo, dedicada por entero a su compleja y singular arquitectura ideológica. Un sistema de pensamiento que, más allá de consignas, pretendió forjar una nueva identidad política para Venezuela y ofrecer una alternativa al orden global. Preparen sus reflexiones porque nos sumergimos en las profundidades del bolivarianismo, el socialismo del siglo XXI y el antiimperialismo, los tres pilares que sostienen el universo ideológico chavista. Para comprender la verdadera naturaleza del chavismo, es imprescindible ir más allá de los acontecimientos y las políticas concretas y adentrarnos en el terreno de las ideas que las inspiraron. El chavismo se presentó desde su origen no como una mera plataforma electoral, sino como un proyecto civilizatorio, una revolución que aspiraba a refundar la república sobre bases completamente nuevas. Su ideología nunca fue un dogma rígido o un manual importado, sino más bien una síntesis explosiva y original, un collage dinámico donde se mezclaron, a veces de forma contradictoria, tradiciones históricas venerables, corrientes de pensamiento radical y un profundo instinto político popular. Esta amalgama, bautizada por su líder fundador Hugo Chávez Frías, fue el motor discursivo que otorgó coherencia al movimiento, movilizó a las masas y desafió los paradigmas establecidos. Es un pensamiento que bebe de múltiples fuentes, el pensamiento militar nacionalista, el cristianismo de los pobres, el socialismo marxista, el indigenismo y, por supuesto, el gigantesco legado de Simón Bolívar, reelaborado para el siglo XXI. Esta parte de nuestro análisis
Buscará desentrañar los hilos de esta compleja tela, explorando cómo se entrelazaron para formar una ideología que prometió la redención de un pueblo y que a la postre definiría el destino de una nación. El primer y más fundamental pilar, el núcleo identitario del chavismo, es el bolivarianismo. Pero debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente este término en el contexto chavista? Pues va mucho más allá del respeto histórico al libertador. El bolivarianismo chavista es una relectura, una apropiación política y una actualización militante del pensamiento de Simón Bolívar. Chávez, un militar formado en la academia donde se veneraba al héroe, no se limitó a estudiar sus campañas, sino que se sumergió en sus cartas, sus discursos, su proyecto de integración continental. De allí extrajo ideas fuerza que convirtió en columnas de su propuesta. La primera es la soberanía absoluta. Bolívar luchó contra un imperio y Chávez trasladó esa lucha a la época contemporánea, identificando nuevas formas de dominación, el imperialismo económico, la hegemonía cultural de Estados Unidos, las imposiciones de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Por tanto, el bolivarianismo chavista es, ante todo, un grito de independencia en el siglo XXI, una reafirmación del derecho de Venezuela y de América Latina a decidir su propio camino sin injerencias externas. La segunda idea bolivariana fundamental es la unidad latinoamericana. El sueño de la patria grande, de la Confederación de Repúblicas, fue una obsesión para Bolívar y se convirtió en la piedra angular de la política exterior chavista. Este no era un ideal romántico, sino un proyecto geopolítico concreto. Frente al modelo de integración neoliberal basado en el libre comercio, como el Área de Libre Comercio de las Américas impulsada por Washington, el chavismo opuso una integración de carácter político, social y solidario. Iniciativas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, buscaban crear un bloque de países unidos no por el mercado, sino por acuerdos de cooperación energética, intercambios de médicos y educadores y una visión compartida de justicia social. Petrocaribe fue la materialización práctica de este principio, usando el petróleo venezolano como instrumento de solidaridad y alianza con naciones del Caribe y Centroamérica. El bolivarianismo, así, se proyectaba como un vector de poder blando, posicionando a Venezuela como el núcleo de un nuevo bloque regional desafiante al orden unipolar. La tercera dimensión del bolivarianismo chavista es su carácter popular y plebeyo. Chávez interpretó que la república fundada después de la independencia había traicionado el espíritu bolivariano al convertirse en un dominio de élites criollas, los mismos que él llamaría despectivamente la oligarquía o el punto fijismo en el caso venezolano. Por ello, su revolución se autoproclamó la verdadera heredera de Bolívar, la que por fin llevaría la justicia social, la inclusión y el poder a los históricamente excluidos, los pobres, los campesinos, los habitantes de los barrios marginales. El bolivarianismo dejaba de ser una referencia de estatuas y fechas cívicas para transformarse en una ideología viva de emancipación social. Esta conexión emocional e histórica con el padre de la patria fue un recurso discursivo de inmensa potencia, otorgando al chavismo una legitimidad histórica profunda y un marco narrativo épico, donde cada batalla política era una continuación de la guerra de independencia. Sin embargo, con el paso del tiempo y especialmente tras la confrontación con Estados Unidos y la oposición interna, la ideología chavista dio un giro más explícito hacia la izquierda radical. Es aquí donde emerge su segundo pilar fundamental, el socialismo del siglo XXI. Este concepto, popularizado por el teórico alemán Heinz Dieterich, pero adoptado y adaptado por Chávez, pretendía ser la respuesta a un doble fracaso histórico, el del capitalismo neoliberal, visto como depredador y generador de desigualdades, y el del socialismo soviético del siglo XX, criticado por su burocratización, su autoritarismo y su falta de democracia. El socialismo del siglo XXI se vendió como una tercera vía, un socialismo autóctono, democrático y humano. Pero, ¿en qué consistía concretamente este nuevo socialismo? Sus fundamentos teóricos eran diversos. Por un lado, retomaba elementos del marxismo, particularmente la crítica a la propiedad privada de los medios de producción estratégicos.
Esto justificó política y filosóficamente las grandes nacionalizaciones en la industria petrolera, eléctrica, de telecomunicaciones y siderúrgica. La idea era que la renta generada por estos recursos pertenecientes a la nación debía ser administrada por el Estado para el bien común y no para el beneficio de capitales privados, especialmente extranjeros. Por otro lado, el socialismo chavista incorporó fuertes dosis de cristianismo de base de la teología de la liberación. Chávez citaba con frecuencia a Cristo como el primer socialista, enfatizaba los valores de la solidaridad, el amor al prójimo y la opción preferencial por los pobres. Esta fusión entre marxismo y cristianismo le permitió conectar con la profunda cultura católica popular venezolana y darle un tono moral y casi religioso a la revolución. La gran innovación discursiva del socialismo del siglo XXI fue su vinculación con la democracia participativa y protagónica, un concepto establecido en la Constitución de 1999. La crítica a la democracia representativa tradicional, considerada una farsa donde el pueblo solo era soberano el día de las elecciones, era central. El modelo propuesto aspiraba a una democracia permanente, donde el ciudadano común tuviera injerencia directa en las decisiones públicas, a través de mecanismos como los referendos, las asambleas de ciudadanos, los consejos comunales y la gran apuesta final, las comunas. Las comunas, inspiradas en parte en experiencias anarcosindicalistas y soviets, eran presentadas como la célula fundamental del nuevo Estado socialista, unidades de autogobierno local que gestionarían su propio desarrollo y que, federadas, eventualmente reemplazarían al Estado burgués tradicional. Este ideal de poder popular desde abajo fue un componente esencial del imaginario socialista chavista, aunque en la práctica coexistió y a menudo chocó con las estructuras de un Estado hiperpresidencialista y un partido único hegemónico, el Partido Socialista Unido de Venezuela. El tercer pilar, que atraviesa y cementa a los dos anteriores, es el antiimperialismo. Si el bolivarianismo proveía el marco histórico y el socialismo el proyecto socioeconómico, el antiimperialismo proporcionaba el enemigo necesario, la fuerza antagónica que daba sentido a la lucha y justificaba la radicalización. El antiimperialismo chavista no era una postura diplomática discreta, sino una pieza central de su identidad y su narrativa épica. El imperio por excelencia era y sigue siendo en el discurso oficial los Estados Unidos de América. Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han construido una visión maniquea de la política internacional donde Washington es el centro de un proyecto permanente de dominación global que busca controlar los recursos naturales de América Latina, especialmente el petróleo venezolano, y sofocar cualquier intento de soberanía verdadera. Este antiimperialismo se alimentó de décadas de resentimiento histórico por las intervenciones estadounidenses en la región y encontró en la personalidad de George W. Bush un antagonista perfecto. El discurso de Chávez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde llamó al presidente estadounidense el diablo, quedó como un símbolo de este enfrentamiento frontal. La retórica antiimperialista sirvió para varios propósitos. Internamente, funcionó como un mecanismo de cohesión, unificando a los seguidores frente a una amenaza externa y deslegitimando a la oposición política al acusarla de ser lacaya o agentes al servicio de ese imperio. Cualquier crítica interna podía ser enmarcada como parte de un plan de desestabilización internacional. Externamente, le permitió a Venezuela erigirse en el líder de un supuesto bloque de resistencia mundial, forjando alianzas con todos los enemigos declarados de Washington, desde la Cuba de Fidel Castro, cuyo modelo fue una influencia temprana y crucial, hasta la Rusia de Vladimir Putin, la China comunista, la Irán de los ayatolás o la Turquía de Recep Tayyip Erdogan. Esta tríada ideológica, bolivarianismo, socialismo del siglo XXI y antiimperialismo, no era estática. Evolucionó con el tiempo, volviéndose más radical y definida a medida que el chavismo consolidaba su poder y enfrentaba mayores desafíos. En sus primeros años, el énfasis estaba en el bolivarianismo democrático y la crítica al punto fijismo. Tras el golpe de Estado de 2002 y el paro petrolero, el discurso se tiñó de un socialismo más explícito y el antiimperialismo se volvió más agresivo.
Con la llegada de Nicolás Maduro al poder y el agravamiento de la crisis económica, el componente antiimperialista se ha exacerbado, presentando cada sanción internacional, cada denuncia de violación de derechos humanos como pruebas de una guerra económica y un asedio imperial destinado a derrocar la revolución por la fuerza. En conclusión, insomnes curiosos, la ideología chavista es un fenómeno complejo y multifacético. Fue el pegamento que unió a un movimiento heterogéneo, el mapa que guió sus políticas más audaces y el arma discursiva que libró innumerables batallas en el terreno de las ideas. Logró crear una poderosa identidad política para millones de venezolanos que se sentían por fin visibles y protagonistas de su historia. Sin embargo, la distancia entre la teoría y la práctica se hizo abismal con los años. El ideal de la democracia participativa chocó con la realidad de un Estado cada vez más autoritario y centralizado. El sueño de un socialismo próspero y humano se estrelló contra la ineficiencia económica galopante, la corrupción desenfrenada y la destrucción de la capacidad productiva del país. Y el antiimperialismo como narrativa de resistencia ha sido utilizado frecuentemente para evadir responsabilidades internas y justificar el fracaso del modelo. El legado ideológico del chavismo, por tanto, es un espejo roto, donde algunos aún ven reflejado el sueño de justicia e independencia y otros solo observan los fragmentos cortantes de una promesa incumplida y el precipicio de una crisis sin fin. Su estudio nos obliga a reflexionar sobre los poderosos vínculos entre las ideas, el poder y la realidad concreta de los pueblos. Y con esta reflexión cerramos esta inmersión en la mente del chavismo. Les agradezco que hayan permanecido despiertos conmigo. Hasta la próxima vigilia histórica. Bienvenidos una vez más, insomnes curiosos, a este rincón de la historia donde la noche no apaga la luz del análisis. Aquí, con ustedes, el historiador con insomnio, continuamos desentrañando la compleja trama del chavismo, ese fenómeno político que ha marcado a fuego la Venezuela de las últimas décadas. Si en entregas anteriores recorrimos los orígenes tumultuosos, el ascenso arrollador y la consolidación hegemónica del proyecto, hoy llegamos a un capítulo crucial y dramático, un punto de inflexión que muchos vislumbraron, pero cuyo desenlace ha sido más profundo y doloroso de lo que quizás se pudo prever. Nos adentramos en la transición traumática y la crisis multidimensional, en el momento en que el carismático arquitecto de la Revolución Bolivariana abandona el escenario y deja a su heredero frente a una tormenta perfecta. Estamos en la parte número 5, la transición y la crisis, la muerte de Hugo Chávez y la presidencia de Nicolás Maduro, un periodo que se extiende desde 2013 hasta nuestro presente más inmediato y que redefine por completo el destino de la nación. El 5 de marzo de 2013 es una fecha grabada en la memoria colectiva de Venezuela. Hugo Chávez Frías, el comandante presidente, fallece después de una larga y opaca batalla contra el cáncer. Su muerte no fue un evento inesperado, dado su visible deterioro en los meses previos, pero su impacto fue sísmico. Chávez no era solo un presidente, era el eje central de un movimiento, el narrador único de una epopeya, el vínculo emocional y político con amplios sectores populares. Su desaparición física dejó un vacío de poder inmenso, un vacío que su propio sistema, tan personalista y vertical, no estaba preparado para llenar de manera orgánica. En sus últimos momentos, en un gesto que mezclaba lo patriarcal con lo estratégico, Chávez había designado a su sucesor, no ante el pueblo en un acto eleccionario, sino ante sus más cercanos colaboradores militares y políticos. Nicolás Maduro Moros, un ex conductor de autobús, sindicalista y luego canciller, fue presentado como el hijo político elegido, el leal discípulo encargado de custodiar la llama de la revolución. La transición, por tanto, no se dio dentro de un marco de renovación interna del chavismo, sino como una sucesión apostólica, un traspaso de la misión histórica que, sin embargo, carecía del carisma, la conexión popular y la habilidad táctica del fundador. Nicolás Maduro, asumiendo primero como presidente interino y luego ratificado por un estrecho y cuestionado margen en las elecciones de abril de 2013 frente a Enrique Capriles Radonsky, heredaba una nación en la cúspide de un precipicio. Lo que siguió fue una acelerada y brutal caída libre, la materialización de todas las contradicciones y vulnerabilidades que el alto precio del petróleo había logrado enmascarar durante más de una década. La crisis económica, que ya mostraba sus primeros síntomas en los últimos años de Chávez,
se agudizó de forma exponencial, transformándose en la peor contracción económica en la historia de América Latina fuera de un contexto de guerra. Esta catástrofe tiene múltiples raíces entrelazadas, un nudo gordiano que el nuevo gobierno fue incapaz de deshacer. La primera y más evidente fue la catastrófica caída de los precios internacionales del petróleo a partir de 2014. La economía venezolana, lejos de haberse diversificado durante los años de bonanza, se había vuelto más dependiente que nunca de la renta petrolera, ahora bajo el control absoluto de una empresa estatal, Petróleos de Venezuela, PDVSA, debilitada por una politización extrema, una gerencia inexperta y una corrupción rampante. Con el barril por debajo de los $40, el flujo de divisas que financiaba las importaciones masivas de todo, desde alimentos hasta medicinas y repuestos industriales, se secó de manera abrupta. Pero atribuir la crisis únicamente al precio del petróleo es una simplificación peligrosa. El colapso fue sobre todo el resultado de un modelo económico disfuncional profundamente arraigado. El control cambiario, administrado por la otrora omnipresente Cadivi y luego por otros sistemas igualmente opacos, había creado un monumental mercado negro de dólares, una brecha abismal entre la tasa oficial y la paralela que incentivaba la fuga de capitales y la corrupción a gran escala. La producción nacional, tanto agrícola como industrial, había sido sistemáticamente asfixiada por controles de precios, expropiaciones sin criterio de viabilidad, escasez de insumos importados y una hiperregulación que mataba la iniciativa privada. El Estado, dueño de una miríada de empresas ineficientes, se convirtió en un pesado elefante que consumía recursos sin generar riqueza. Y en el corazón de este sistema creció como un cáncer metastásico la corrupción, una corrupción ya no de la vieja oligarquía puntofijista, sino una nueva cleptocracia revolucionaria. No fue una migración económica convencional, fue un éxodo por pura supervivencia de profesionales, estudiantes, obreros, amas de casa, que cruzaron fronteras a pie con lo opuesto, huyendo del hambre, la enfermedad, la inseguridad y la desesperanza. Esta diáspora, un cerebro y una fuerza laboral drenada, dejó a Venezuela más pobre, más envejecida y con profundas heridas familiares y sociales. El país se fracturó entre los que se quedaron resistiendo o sobreviviendo en un entorno cada vez más hostil y los que se fueron esparciendo por el continente y el mundo el testimonio de la catástrofe. Frente a este desmoronamiento, la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro fue, en esencia, la profundización del autoritarismo y el control político como mecanismo de supervivencia. La lógica revolucionaria se dio paso a la lógica de la preservación del poder a cualquier costo. En lugar de realizar correcciones económicas profundas, el gobierno optó por parches insostenibles, como la emisión descontrolada de dinero inorgánico para financiar un gasto público deficitario, lo que alimentó aún más la hiperinflación. Implementó una sucesión caótica de esquemas cambiarios y reconversiones monetarias, como la introducción del bolívar soberano y luego el bolívar digital, operaciones que sin atacar las causas estructurales solo confundían y empobrecían más a la población. El estado de bienestar chavista, basado en la distribución de la renta, se transformó en un sistema de control social a través de la miseria, donde la entrega de cajas de gastos de alimentos subsidiados, las llamadas bolsas CLAP, muchas veces importadas de aliados como México o Turquía, se utilizaba como herramienta de clientelismo y coerción electoral, premiando la lealtad y castigando la disidencia en las comunidades más vulnerables. La política, por su parte, se militarizó y se cerró aún más. Nicolás Maduro, carente de la legitimidad carismática de Chávez, se apoyó cada vez más en dos pilares fundamentales: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y un sistema judicial y electoral completamente cooptado. A los militares se les concedió el control de ministerios clave, de empresas estatales, de puertos, de la distribución de alimentos, y se les permitió participar en actividades económicas, creando una casta militar empresarial con un interés vital en la permanencia del status quo. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral actuaron como brazos ejecutores del Poder Ejecutivo, inhabilitando a partidos y líderes opositores, anulando decisiones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en 2015
y legitimando procesos electorales con serias dudas de transparencia, como la controvertida elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Esta última, una instancia plenipotenciaria creada sin consulta popular real y llena de delegados oficialistas, tuvo como objetivo explícito desplazar y neutralizar a la Asamblea Nacional legítima, un golpe de Estado institucional en toda regla que marcó el fin de cualquier atisbo de separación de poderes. La represión a la disidencia se hizo más sistemática y violenta. Las protestas masivas que estallaron en 2014, lideradas por estudiantes, y sobre todo las gigantescas manifestaciones de 2017, fueron enfrentadas con una fuerza desproporcionada. Fuerzas de seguridad regulares, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, junto con grupos paramilitares conocidos como colectivos, emplearon gases lacrimógenos, balas de goma y munición real para dispersar a los manifestantes. El resultado fue un saldo trágico de centenares de muertos, miles de heridos y detenidos, incluyendo casos emblemáticos de tortura y tratos crueles. La figura del preso político se reinstaló en Venezuela, con líderes opositores como Leopoldo López pasando años en prisión y muchos otros forzados al exilio. Cualquier voz crítica, ya fuera de políticos, periodistas, sindicalistas o defensores de derechos humanos, fue criminalizada, etiquetada como traidora, fascista o agente del imperio, en un discurso maniqueo que buscaba justificar la persecución. En el ámbito internacional, el gobierno de Maduro transitó de una posición de proyección activa a una de aislamiento defensivo y búsqueda de alianzas con regímenes autoritarios. Las relaciones con Estados Unidos, ya tensas, se rompieron completamente, llevando a una escalada de sanciones económicas y financieras, primero selectivas y luego más amplias, contra el sector petrolero y el propio gobierno. La Unión Europea y varios países latinoamericanos, especialmente después del giro a la derecha en la región, impusieron sanciones individuales y condenas diplomáticas. Venezuela fue suspendida del Mercosur y se vio cada vez más aislada en foros como la Organización de Estados Americanos. En respuesta, Caracas fortaleció sus lazos con Rusia, que se convirtió en un socio estratégico militar y económico con China, principal acreedor a través de fondos petroleros, y con aliados como Irán, que envió petroleros y apoyo técnico. Cuba, que continuó recibiendo petróleo subsidiado a cambio de asesoramiento en inteligencia y servicios sociales, y Turquía, que se volvió un socio comercial clave. Este realineamiento reflejó la naturaleza del régimen, que encontró su nicho natural en el bloque de países antiliberales y autoritarios a nivel global. La presidencia de Nicolás Maduro, por lo tanto, no ha sido una mera continuación del chavismo, sino su metamorfosis en un régimen híbrido, una dictadura competitiva donde se celebran elecciones pero sin garantías mínimas, donde existe una oposición formal pero acorralada y dividida, donde la retórica revolucionaria persiste pero vaciada de contenido social, sustituida por una práctica de control, corrupción y supervivencia de la élite en el poder. La crisis ha reconfigurado el país de manera profunda, y el legado de estos años, desde 2013 hasta hoy, es el de una nación fracturada, empobrecida y traumatizada, que busca, entre la resistencia, la adaptación y la huida, un camino para recomponerse del colapso de un proyecto que paradójicamente nació con la promesa de redimirla de sus miserias pasadas. El chavismo sin Chávez es, en esencia, la crisis hecha sistema, y entender esta etapa es clave para descifrar el presente y el incierto futuro de Venezuela. Y con este análisis, queridos insomnes, cerramos por hoy esta entrega. Los invito a la reflexión, al debate en los comentarios y los espero en la próxima vigilia histórica, donde continuaremos diseccionando las capas más profundas de este fenómeno. Hasta entonces, que la curiosidad les acompañe en las largas horas de la noche. Muy bien, insomnes curiosos y seguidores de la noche. Aquí estoy nuevamente, el historiador con insomnio, para adentrarnos en las profundidades de un capítulo tan complejo como crucial. Si en entregas anteriores recorrimos los orígenes, el ascenso y la consolidación del chavismo, llegamos ahora al núcleo duro de su evolución política, a un punto de inflexión donde el proyecto comenzó a mostrar, de manera cada vez más patente y sistemática, los rasgos de un autoritarismo que se fue entronizando en el país. Hablamos de la concentración del poder, de la fractura institucional, de la represión y de la lenta pero persistente erosión de los contrapesos democráticos. Este es el tema de hoy: autoritarismo,
represión y fractura institucional. Un proceso que no fue un evento puntual, sino una deriva progresiva, un conjunto de mecanismos políticos y legales que, aprovechando tanto la popularidad inicial como la confrontación con sus adversarios, fue cercenando los espacios de disidencia y reconfigurando el Estado a su imagen y semejanza. Así que acomódense, que esta noche la historia se torna densa, llena de pliegues y sombras que debemos desentrañar. Para comprender cómo se construyó este andamiaje de control, debemos remontarnos un poco atrás, a la base legal que paradójicamente nació de una gran participación popular, la Constitución de 1999. Esta Carta Magna, impulsada por Hugo Chávez, estableció un modelo de democracia participativa y protagónica, pero también diseñó un sistema político con un poder ejecutivo extraordinariamente fuerte. El presidente de la República obtuvo, entre otras facultades, la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional bajo ciertas condiciones y la figura de las leyes habilitantes, que le permitían legislar por decreto en áreas específicas durante periodos limitados, se convirtió en una herramienta de uso frecuente. Si bien en un contexto de amplio apoyo estas medidas podían verse como mecanismos para agilizar una revolución pendiente, sentaron las bases legales para una profunda concentración de autoridad. El chavismo, desde el principio, operó bajo una lógica de guerra política, de enfrentamiento contra una oligarquía y un imperialismo a los que identificaba como enemigos mortales. Esta narrativa de conflicto permanente, de revolución contra la contrarrevolución, justificó la progresiva eliminación de los espacios neutros y la subordinación de todas las instancias del Estado a la causa revolucionaria. La independencia de poderes, un principio cardinal de cualquier democracia liberal, comenzó a ser vista no como un valor, sino como un obstáculo, como un rezago del punto fijismo que permitía a los enemigos de la patria sabotear la voluntad popular encarnada en el líder. El primer gran blanco en esta estrategia de control fue el poder judicial. La influencia sobre los tribunales, en particular sobre el Tribunal Supremo de Justicia, se ejerció de múltiples maneras. Inicialmente, a través de la ampliación del número de magistrados, lo que permitió nombrar a juristas afines. Luego, con la destitución y el nombramiento de jueces mediante mecanismos cuestionados. Para el año 2004, el Tribunal Supremo de Justicia ya mostraba una clara alineación con el Ejecutivo, fallando sistemáticamente a su favor en casos de alta polarización política. Este control se profundizó con los años hasta llegar a un punto crítico en 2016. Tras la victoria opositora en las elecciones parlamentarias de 2015, donde la oposición obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, de manera recurrente, anuló todas las leyes y decisiones emitidas por ese poder legislativo, invalidando de facto su función. El clímax de esta sumisión llegó cuando el alto tribunal, en una decisión de dudosa legalidad, asumió directamente las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, argumentando que ésta se encontraba en desacato. Este fue un golpe institucional de inmensa magnitud que dejó en evidencia cómo el Poder Judicial había sido transformado en un apéndice del Ejecutivo, en un instrumento para neutralizar a cualquier otro poder que osara actuar con independencia. El segundo pilar del control fue, naturalmente, el electoral. El Consejo Nacional Electoral, órgano rector de los procesos comicios, también fue objeto de una minuciosa ingeniería política. A lo largo de los años, la designación de sus rectores pasó a depender de una Asamblea Nacional dominada por el chavismo y posteriormente de un Tribunal Supremo de Justicia sumiso. Esto generó una falta de confianza crónica en la imparcialidad del organismo por parte de la oposición y de observadores internacionales. Si bien el chavismo ganó numerosas elecciones de manera incontestable en sus primeros años, gracias al carisma de Chávez y la bonanza petrolera, el manejo del poder electoral se volvió crucial a medida que la popularidad del gobierno decayó. Denuncias de manipulación del registro electoral, de ventajismo en el uso de recursos públicos durante campañas, de posiciones de los rectores abiertamente favorables al oficialismo y sobre todo de opacidad en los procesos de auditoría y en el sistema de votación mismo se acumularon. Eventos como el retraso por horas en la publicación de resultados en elecciones ajustadas o la prohibición de auditorías clave alimentaron la percepción de que el Consejo Nacional Electoral funcionaba no como un árbitro,
sino como un jugador más, alineado con el proyecto oficial. Esta falta de credibilidad en el árbitro es un sello distintivo de los regímenes híbridos, que mantienen una fachada electoral pero vacían de contenido real la competencia justa. El tercer pilar, y quizás el más determinante para la supervivencia del régimen, fue el de las Fuerzas Armadas. Hugo Chávez, como militar de carrera, entendió desde el principio la necesidad de garantizar la lealtad de la institución castrense. Para ello, impulsó una profunda transformación doctrinaria, inculcando el ideal bolivariano y la fusión cívico-militar. Los militares fueron incorporados de lleno a la gestión de gobierno, no solo en tareas de defensa, sino también en la administración de empresas estatales, ministerios clave, programas sociales e incluso en la distribución de alimentos. Esta participación en la economía y la política generó una reces y su presencia, con rostros cubiertos y armas de fuego en las inmediaciones de las protestas, contribuyó a generar un clima de terror y a desincentivar la movilización pacífica. El Estado, lejos de desarmarlos o perseguirlos, muchas veces los legitimó como expresión del poder popular y en ocasiones coordinó acciones con ellos. La línea entre la fuerza pública y estos grupos armados irregulares se volvió deliberadamente borrosa, permitiendo al gobierno ejercer la represión mientras intentaba eludir la responsabilidad directa. Para muchos venezolanos, el colectivo armado se transformó en el símbolo más tangible de la arbitrariedad y el miedo, un poder paralelo que actuaba con la venia de las autoridades. Todo este entramado de control institucional y paraestatal se puso a prueba de manera dramática durante las grandes oleadas de protestas que sacudieron al país. Los años 2014 y 2017 marcaron hitos en la resistencia civil y a la vez en la respuesta represiva del Estado. En 2014, tras la muerte de Hugo Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro se enfrentó a un movimiento de protesta liderado por figuras como Leopoldo López y María Corina Machado. Las manifestaciones inicialmente estudiantiles se extendieron por semanas. La respuesta combinó la acción de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los colectivos armados. Se registraron detenciones masivas, allanamientos ilegales, tratos crueles a los detenidos y el uso excesivo de la fuerza, incluyendo perdigones y gases tóxicos. Decenas de personas murieron, tanto manifestantes como partidarios del gobierno y transeúntes, pero fue en 2017 cuando la represión alcanzó niveles de crudeza aún mayores. Ante una Asamblea Nacional de mayoría opositora, y una profunda crisis humanitaria, cientos de miles de venezolanos salieron a la calle casi diariamente durante meses, exigiendo elecciones presidenciales y la salida de Maduro. El gobierno respondió con una estrategia de terror. Las fuerzas de seguridad emplearon armas de fuego de manera letal contra manifestantes desarmados. Se documentó el uso de francotiradores. Los cuerpos policiales y militares actuaron con una violencia sistemática, realizando ejecuciones extrajudiciales bajo la cobertura de operaciones de seguridad. Además, se implementó una política de criminalización de la protesta. Miles de personas fueron detenidas, muchas sometidas a tribunales militares acusadas de terrorismo, traición a la patria o instigación a la rebelión. La tortura y los tratos inhumanos se volvieron comunes en los centros de detención. Organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales como Foro Penal documentaron minuciosamente estos crímenes, que en muchos casos constituyen violaciones graves a los derechos humanos y posiblemente crímenes de lesa humanidad. El mensaje del Estado era claro: la disidencia política sería aplastada por la fuerza bruta y judicializada como un acto delictivo y antinacional. El punto culminante de esta ofensiva contra los contrapesos democráticos llegó en el año 2017 con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ante la imposibilidad de controlar la legítima Asamblea Nacional electa en 2015, el gobierno de Maduro convocó, sin realizar el referéndum consultivo previsto en la Constitución, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente con poderes plenipotenciarios para redactar una nueva Carta Magna. El proceso electoral se realizó bajo acusaciones de fraude masivo y con la abstención de la gran mayoría de la oposición.
Sus integrantes fueron designados en gran parte por el propio gobierno a través de un sistema de votación sectorial poco transparente. Una vez instalada, esta constituyente, lejos de dedicarse a redactar una nueva constitución, asumió de facto las funciones legislativas, despojando por completo de autoridad a la Asamblea Nacional electa. Sus primeros actos fueron destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien había criticado la represión y el quiebre institucional, y emitir leyes que garantizaban la inmunidad a quienes participaron en la represión. La constituyente se convirtió así en el instrumento definitivo para legalizar la concentración absoluta de poder, un parlamento paralelo y espurio que sirvió como sello de goma para las decisiones del Ejecutivo, mientras la verdadera representación popular era reducida a la irrelevancia. Esta maniobra representó el triunfo total de la legalidad revolucionaria sobre la legalidad constitucional, la sustitución de la soberanía popular por la soberanía del régimen. En este contexto de control férreo y represión, el espacio para la disidencia política se fue reduciendo hasta casi desaparecer. Los partidos políticos de oposición enfrentaron obstáculos insalvables: inhabilitación de sus líderes para postularse a cargos públicos mediante decisiones administrativas del Contralor o sentencias judiciales amañadas, allanamientos y clausura de sus sedes, arresto de sus dirigentes y militantes bajo cargos fabricados y persecución mediática que los presentaba como golpistas y terroristas al servicio de potencias extranjeras. El caso más emblemático es el de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, quien fue detenido en 2014 tras las protestas y condenado en un juicio plagado de irregularidades a más de 13 años de prisión, primero en una cárcel militar y luego bajo arresto domiciliario. Otros muchos dirigentes, como Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, también fueron encarcelados. Pero la represión no se limitó a la dirigencia nacional. Alcaldes y gobernadores opositores electos popularmente vieron cómo sus competencias y recursos les eran arrebatados por el gobierno central a través de figuras como la designación de autoridades paralelas o la intervención de sus instituciones. En el terreno social, los defensores de derechos humanos, sindicalistas independientes, periodistas críticos y cualquier voz que se alzara para denunciar la corrupción o la ineficiencia gubernamental fueron objeto de hostigamiento, amenazas, procesos judiciales y en algunos casos, exilio forzoso. El Estado desplegó una maquinaria de vigilancia y persecución que hizo del disidente un proscrito, un enemigo interno al que había que silenciar a toda costa. La suma de todos estos elementos, el control absoluto de los poderes judicial y electoral, la lealtad corporativa de las Fuerzas Armadas, el uso de grupos parapoliciales, la represión violenta de la protesta, la creación de poderes paralelos y la persecución sistemática de la disidencia, configura lo que los académicos y los informes internacionales han definido como un régimen autoritario. Ya no se trata simplemente de un gobierno con prácticas cuestionables, sino de un sistema político donde las elecciones, aunque se sigan realizando, carecen de las garantías mínimas para ser libres y justas, donde los derechos civiles y políticos están severamente restringidos y donde el poder se ejerce sin contrapesos reales. La fractura institucional no es un accidente, sino el resultado deliberado de un proyecto político que sacrificó los principios democráticos y el Estado de Derecho en el altar de su propia supervivencia, y de una revolución que con el tiempo fue perdiendo su contenido social para transformarse en un mecanismo de dominación pura y dura. El legado de este proceso, Insomnes Curiosos, es un país profundamente herido en su tejido institucional, con una sociedad polarizada y amedrentada, y con una crisis humanitaria que es al mismo tiempo causa y consecuencia de este desmantelamiento autoritario. La noche es larga y las sombras que este capítulo proyecta sobre el futuro de Venezuela lo son aún más. Descansen si es que pueden, porque la historia a veces es la más poderosa de las insomnias. Bienvenidos, una vez más, Insomnes Curiosos.
En las largas horas de la noche, donde las fronteras se desdibujan y las conexiones globales parecen más palpables, nos adentramos en una dimensión fundamental para comprender la evolución y la naturaleza del fenómeno que estudiamos. Si en sesiones anteriores analizamos el aso interno, la construcción del proyecto y su profunda crisis, hoy debemos dirigir nuestra mirada hacia afuera, hacia el vasto tablero internacional, donde el chavismo no fue un mero espectador, sino un actor decidido a desafiar el orden establecido. Esta es la parte séptima de nuestra serie exhaustiva, las relaciones internacionales del chavismo, un viaje por la compleja geopolítica de aislamiento y búsqueda de aliados que define su periplo en el mundo. Un capítulo que es en esencia la historia de una confrontación estratégica y de una adaptación desesperada para sobrevivir. Para entender la política exterior chavista, debemos partir de un principio ideológico nuclear, el antiimperialismo. Esta no era una postura retórica secundaria, sino el eje central de su visión del mundo. Desde sus orígenes en el movimiento bolivariano militar, Hugo Chávez y sus cercanos interpretaban la historia de Venezuela y de América Latina a través de la lente de la dominación externa, principalmente por parte de Estados Unidos. El chavismo se veía a sí mismo como la encarnación de una segunda y definitiva independencia, una emancipación no solo de las élites locales oligárquicas, a las que consideraba socias menores de ese poder imperial, sino del dominio económico, político y cultural del norte. Por lo tanto, su política exterior fue, desde el primer momento, una herramienta de confrontación y de construcción de un nuevo polo de poder. No buscaba simplemente tener relaciones diplomáticas cordiales, buscaba subvertir lo que denominaba el orden unipolar hegemonizado por Washington. Esta confrontación encontró su escenario ideal en la primera década del siglo XXI, un momento de relativa debilidad de la influencia estadounidense, distraída por las guerras en Medio Oriente y de auge de los precios de las materias primas que llenaron las arcas venezolanas. Con este petróleo caro como munición, Chávez lanzó una ofensiva diplomática sin precedentes en la historia del país. La política exterior se volvió hiperactiva, personalista y marcada por un objetivo claro: contrarrestar y reducir la influencia de Estados Unidos en la región mientras se proyectaba a Venezuela como una potencia líder del sur global. Los instrumentos para esta estrategia fueron múltiples y creativos. El más emblemático fue, sin duda, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o ALBA. Creada en conjunto con Cuba, el ALBA se presentó como la antítesis del área de libre comercio de las Américas impulsada por Estados Unidos. No se basaba en el libre mercado, sino en la cooperación, el intercambio de bienes y servicios según necesidades complementarias y la solidaridad ideológica. A través del ALBA, Venezuela subsidiaba con petróleo barato a países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y varias naciones del Caribe, a cambio de recibir, en el caso cubano, el envío masivo de médicos, entrenadores deportivos y asesores de inteligencia que fueron cruciales para el funcionamiento de las misiones sociales y el aparato de seguridad del Estado venezolano. El otro gran brazo de esta diplomacia petrolera fue Petrocaribe, lanzado en 2005. Este mecanismo permitía a países del Caribe y Centroamérica comprar petróleo venezolano en condiciones sumamente favorables, financiamiento a largo plazo con bajísimos intereses y, en algunos casos, pago con bienes o servicios. Petrocaribe fue un instrumento de inmensa influencia política. Aliviaba la presión fiscal de gobiernos vecinos, generaba dependencia energética de Venezuela y compraba lealtades diplomáticas en foros internacionales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. De la noche a la mañana, Venezuela pasó de ser un país con una política exterior discreta a ser el padrino energético de media región, un papel que le granjeó simpatías, pero que también la ató a una carga financiera monumental, dependiente del flujo constante de ingresos petroleros. La retórica de Chávez, llena de epítetos contra el presidente estadounidense George W. Bush, a quien llamó diablo desde la tribuna de la ONU, y sus constantes denuncias contra lo que llamaba el imperialismo yanqui, tensaron las relaciones bilaterales al máximo. Washington, por su parte, veía a Chávez como un factor desestabilizador, un aliado de regímenes como el de Irán y Corea del Norte, y un peligroso populista que amenazaba sus intereses energéticos en la región. Sin embargo, durante los años de bonanza,
Esta guerra verbal no se tradujo en acciones extremas, más allá de sanciones menores y un constante intercambio de acusaciones. Venezuela seguía siendo un proveedor clave de crudo para Estados Unidos, y esa interdependencia económica actuaba como un dique de contención. La política exterior chavista en esta fase fue ofensiva y expansiva. Buscó tejer alianzas con cualquier gobierno o movimiento en el mundo que se opusiera a Washington, desde el Irán de Mahmoud Ahmadinejad hasta la Rusia de Vladimir Putin, pasando por la Bielorrusia de Alexander Lukashenko y los movimientos de izquierda radical en Europa. Se presentó como campeón del multilateralismo, apoyando con fuerza foros como el Grupo de los 77 y promoviendo la creación de instancias como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, concebida precisamente como un espacio regional sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Pero este edificio de influencia y confrontación, construido sobre la base de un único producto volátil, comenzó a mostrar grietas graves incluso antes del fallecimiento de Chávez. La crisis económica global de 2008 fue un primer aviso. Sin embargo, el punto de inflexión dramático llegó con el colapso de los precios del petróleo a mediados de la década de 2010, coincidiendo con la transición de Chávez a Maduro y la profundización de la crisis interna venezolana. De repente, el arsenal de la diplomacia petrolera se vació. Venezuela no podía seguir subsidiando a sus aliados al mismo ritmo, las entregas de Petrocaribe se volvieron erráticas y los pagos se atrasaban. La influencia regional que se ejercía mediante la cartera empezó a evaporarse. Al mismo tiempo, la crisis interna de derechos humanos, la represión política y el colapso económico convirtieron al gobierno de Maduro en un paria para una parte creciente de la comunidad internacional. La relación con Estados Unidos entró en una nueva y más peligrosa fase. Bajo la administración de Barack Obama, Estados Unidos declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional e impuso las primeras sanciones significativas contra funcionarios individuales del gobierno venezolano acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos. Pero fue con la llegada de Donald Trump a la presidencia cuando la presión se intensificó de manera exponencial. Estados Unidos, seguido por la Unión Europea, Canadá y un grupo de países latinoamericanos, no reconoció los resultados de las elecciones consideradas fraudulentas, como las de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y la reelección presidencial de Maduro en 2018. En su lugar, reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, como presidente encargado interino de Venezuela. Esta fue una estrategia sin precedentes en la región, el respaldo explícito a un líder opositor como gobierno legítimo, buscando deslegitimar por completo al régimen de Maduro. Las sanciones económicas que antes eran selectivas se volvieron brutales y sectoriales. El bloqueo a las transacciones de la empresa estatal petrolera PDVSA, la prohibición de comerciar con bonos venezolanos y finalmente un embargo petrolero casi total buscaron estrangular la principal fuente de divisas del gobierno. El objetivo declarado era forzar una salida negociada o la salida misma de Maduro del poder. Este cerco diplomático y financiero occidental, sin embargo, no condujo al colapso inmediato del régimen, sino que lo impulsó a una reconfiguración profunda y dependiente de sus alianzas internacionales. Si la política exterior de la era Chávez fue ofensiva y diversificada, la de la era Maduro se volvió defensiva y concentrada en un puñado de aliados estratégicos absolutamente cruciales para su supervivencia. La dependencia de estos socios se hizo vital, transformando la naturaleza misma de la soberanía venezolana. El aliado más antiguo y fundamental, Cuba, incrementó su influencia. A cambio del suministro continuado, aunque reducido, de petróleo, Cuba no solo mantuvo su contingente de profesionales en áreas sociales, sino que su asesoría en materia de inteligencia, seguridad y control político se volvió esencial para el sostenimiento del aparato de control interno del chavismo. La relación simbiótica se profundizó.
Venezuela necesitaba el know-how cubano en control social. Cuba necesitaba el petróleo venezolano para mantener su economía a flote. Pero los nuevos pilares de la supervivencia fueron Rusia y China. Con Rusia, el gobierno de Maduro construyó una alianza militar, económica y política de altísimo nivel. Rusia se convirtió en el principal proveedor de armamento y, lo que es más importante, en un garante estratégico. La presencia de empresas militares rusas como Wagner, de asesores del Kremlin y de ejercicios conjuntos envió una señal clara a Washington. Un intento de intervención militar directa en Venezuela enfrentaría una confrontación con una potencia nuclear. Más allá de lo militar, Rusia realizó inversiones masivas, a menudo mediante acuerdos opacos, en el sector petrolero y minero, especialmente en el arco minero del Orinoco, tomando participación en activos estratégicos a cambio de financiamiento urgente. Rusia también se convirtió en un salvavidas financiero clave, otorgando préstamos millonarios y reestructurando la abultada deuda venezolana, aunque siempre asegurándose contrapartidas en recursos naturales. Fue en muchos sentidos una relación de protectorado económico y militar. China, por su parte, adoptó un enfoque más económico y a largo plazo. A través del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, Beijing había otorgado a lo largo de los años préstamos por más de 60.000 millones de dólares que Venezuela pagaba con envíos de petróleo. Cuando Venezuela entró en default parcial y no pudo cumplir con los envíos pactados, China, a diferencia de los acreedores occidentales, optó por renegociar y extender los plazos, evitando una confrontación abierta. Su interés no era tanto un cambio de régimen, sino asegurar el acceso a los recursos energéticos venezolanos a largo plazo y mantener un aliado político en un área de influencia tradicionalmente estadounidense. China se convirtió en un socio imprescindible para la importación de todo tipo de bienes, desde alimentos hasta piezas de repuesto, y en un escudo diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde, junto a Rusia, bloqueaba resoluciones contra el gobierno de Maduro. Esta búsqueda de oxígeno llevó al chavismo a tejer alianzas con otros actores también sancionados o en conflicto con Occidente. Irán emergió como un aliado sorprendente pero vital durante la crisis. No solo proporcionó asesoría técnica para reactivar refinerías venezolanas en estado crítico, sino que organizó envíos masivos de gasolina y componentes para su producción cuando la escasez de combustible paralizó al país. A cambio, Venezuela probablemente facilitó a Irán una puerta de entrada al mercado latinoamericano y una ruta para eludir sanciones. Turquía se convirtió en otro socio crucial, especialmente para el comercio de oro extraído del arco minero del Orinoco, un flujo de dinero en efectivo que escapaba a los controles de las sanciones occidentales. Incluso actores no estatales, como el grupo guerrillero colombiano del ELN, encontraron en el territorio venezolano un espacio de refugio y operaciones, generando tensiones fronterizas constantes con Colombia. Este realineamiento internacional tuvo un costo enorme para la posición regional de Venezuela. De ser el líder de un bloque de países progresistas, pasó a estar cada vez más aislado en América Latina. El giro a la derecha en países como Brasil, con Jair Bolsonaro, Argentina, con Mauricio Macri, y Chile, con Sebastián Piñera, generó un cerco diplomático latinoamericano adicional. Venezuela fue suspendida del Mercosur y enfrentó presiones constantes en la OEA, de la que finalmente se retiró. Su imagen dejó de ser la del país que repartía petróleo y solidaridad para convertirse en el epicentro de una crisis migratoria que desbordó las capacidades de sus vecinos, generando tensiones sociales y diplomáticas, especialmente con Colombia, Perú y Ecuador. La retórica antiimperialista que antes resonaba en ciertos sectores de la región se diluyó frente a la evidencia palpable del colapso humanitario. La guerra en Ucrania a partir de 2022 reconfiguró aún más este panorama. Para Rusia, Venezuela ganó un nuevo valor como aliado en su confrontación global con Occidente, un proveedor de recursos y un punto de apoyo en el hemisferio occidental. Para Estados Unidos y Europa, la necesidad de encontrar alternativas al petróleo y gas rusos generó un dilema. Por un lado, la aversión al régimen de Maduro seguía intacta. Por otro, la seguridad energética sugería una posible reapertura del grifo venezolano. Esto llevó a un acercamiento tentativo y altamente condicionado, con permisos temporales a algunas empresas petroleras para operar en Venezuela, siempre y cuando el gobierno retomara negociaciones con la oposición. Este vaivén
Ilustra la posición paradójica del chavismo hoy. Es un régimen internacionalmente aislado y condenado, pero al mismo tiempo es un actor con recursos naturales tan estratégicos que ningún juego geopolítico global puede ignorarlo por completo. En conclusión, la política exterior del chavismo es una historia de dos eras radicalmente distintas. Una primera, expansiva y asertiva, financiada por la bonanza petrolera, que buscó crear un mundo multipolar con Venezuela como uno de sus polos, desafiando abiertamente a Estados Unidos y construyendo una red de influencia basada en la generosidad petrolera. Y una segunda, defensiva y de supervivencia, marcada por el lapso económico interno y el cerco internacional, que llevó al régimen a una dependencia profunda y casi vital de un pequeño grupo de aliados autocráticos o en conflicto con Occidente. Esta evolución demuestra que el proyecto chavista, a pesar de su retórica soberanista feroz, terminó por hipotecar buena parte de esa soberanía a cambio de asegurar la permanencia en el poder. Su destino quedó atado no solo al precio del petróleo, sino a los intereses y cálculos geopolíticos de Moscú, Beijing, La Habana y Teherán. El aislamiento de los salones diplomáticos occidentales fue compensado con una integración forzosa en una constelación alternativa de poder, una que le ha permitido resistir, pero a un costo social inimaginable y con una autonomía de acción cada vez más reducida. Esta es la compleja y tensa dinámica internacional que marca la agonía y la resistencia del proyecto bolivariano en el siglo XXI. Y con este mapa global trazado, nos preparamos para nuestra última sesión donde intentaremos un balance integral y veremos qué perspectivas, si es que alguna se vislumbra, podrían estar escritas en el horizonte de Venezuela. Les espero, como siempre, en la próxima vigilia. Bienvenidos, insomnes curiosos, a la última vigilia de esta serie exhaustiva. Con ustedes, el historiador con insomnio, llegamos al epílogo analítico, al momento de sopesar los pesos y las medidas, de evaluar el impacto profundo y contradictorio de un proyecto que ha definido el destino de Venezuela por más de 2 décadas. Hemos recorrido el origen, el ascenso, la consolidación, la ideología, la crisis y la deriva autoritaria. Ahora, en esta octava y última parte, nos toca realizar un balance y esbozar algunas perspectivas sobre el impacto social, económico y el legado político del chavismo. Un balance que, les adelanto, no admite simplificaciones maniqueas, pues se trata de un fenómeno que generó de manera simultánea una profunda inclusión y una devastadora exclusión, un empoderamiento simbólico y un despojo material, un sueño de soberanía y una pesadilla de dependencia. Para comprender el legado social del chavismo, debemos remontarnos a su promesa fundacional, la de redimir a los invisibles del sistema puntofijista. Y en ese ámbito, durante su fase expansiva, aproximadamente entre 2003 y 2012, los logros fueron tangibles y celebraron por millones de venezolanos. El chavismo ejecutó, a través de las misiones sociales financiadas por la renta petrolera, la mayor campaña de inclusión social en la historia reciente de Venezuela. La misión Barrio Adentro, a pesar de sus fallas estructurales, llevó por primera vez atención médica primaria, aunque fuera básica y dependiente de cooperación cubana, a los barrios populares más remotos. La misión Robinson alfabetizó a cientos de miles de adultos. La misión Rivas y Sucre permitieron a miles culminar sus estudios secundarios y acceder a la educación universitaria. La creación de universidades bolivarianas masificó el acceso a la educación superior. El aumento real del salario mínimo, los subsidios directos a la alimentación y el gas doméstico y la expansión de las pensiones de vejez mejoraron materialmente la vida de los sectores más pobres. Más allá de lo material, el chavismo produjo un poderoso efecto de reconocimiento y dignificación política. Sectores históricamente marginados, los habitantes de los cerros, los campesinos, las comunidades afrodescendientes e indígenas, se sintieron por primera vez protagonistas de la historia, sujetos políticos con voz, interpelados directamente por un líder que hablaba su lenguaje y desafiaba a las élites tradicionales que los habían despreciado. Este empoderamiento subjetivo, esta sensación de tener un lugar en la nación, es quizás el logro más perdurable y a la vez el más escurridizo del chavismo en su fase inicial, un capital político y emocional de un valor incalculable. Sin embargo, este edificio de inclusión social se estaba construyendo sobre cimientos extremadamente frágiles, los mismos que al agrietarse provocarían un derrumbe de una magnitud cataclísmica.
El legado económico del chavismo es, en una palabra, desastroso. El proyecto, en lugar de superar la maldición de la dependencia petrolera, la profundizó hasta niveles patológicos. La nacionalización de industrias clave no se hizo con criterios de eficiencia productiva, sino con una lógica de control político y rentístico. Empresas estatales como PDVSA, la gallina de los huevos de oro, fueron vaciadas de su capacidad técnica, sobrecargadas con una nómina clientelar gigantesca y convertidas en una caja chica para financiar no solo las políticas sociales, sino también una corrupción monumental y la expansión internacional del proyecto. El control de cambio, inicialmente una medida de emergencia, se tornó en un mecanismo perverso de distribución de privilegios, donde la adjudicación de dólares preferenciales se convirtió en el principal negocio de una nueva burguesía bolivariana, mientras se asfixiaba la producción nacional que necesitaba esas mismas divisas para importar insumos. El chavismo no construyó un nuevo modelo productivo, simplemente administró, y muy mal, la renta de un recurso finito. Cuando los precios del petróleo colapsaron, quedó al descubierto un país que había desaprendido a producir, con una agricultura devastada, una industria manufacturera reducida a escombros y una infraestructura en colapso total. La hiperinflación resultante, una de las peores de la historia mundial, no fue un accidente, fue la consecuencia lógica de una década de gasto desbordado, emisión monetaria sin respaldo y destrucción de la capacidad de oferta interna. El resultado es una economía que ha retrocedido décadas, con un PIB que se contrajo en porcentajes comparables a los de una guerra y una pobreza que, según todos los estudios, supera con creces los niveles previos a 1998, borrando por completo las ganancias sociales de los años de bonanza. El legado económico es, entonces, el de una Venezuela más dependiente, más desigual en la miseria y con su aparato productivo destrozado, una herida que tardará generaciones en sanar. En el ámbito político, el legado es igualmente paradójico y sombrío. El chavismo llegó al poder denunciando la democracia representativa como una farsa oligárquica y prometiendo una democracia participativa y protagónica, directa y vital. Sin embargo, su trayectoria ha sido la de una concentración progresiva y asfixiante del poder en el Ejecutivo, culminando en un autoritarismo competitivo. Las instituciones diseñadas para la participación, como los consejos comunales, terminaron en muchos casos cooptadas por el partido oficial y convertidas en instrumentos de control territorial y clientelismo. Por otro lado, las instituciones republicanas clásicas fundamentales para cualquier democracia fueron sistemáticamente desmanteladas. El legado institucional es el de un vaciamiento. Un poder judicial convertido en un apéndice del gobierno que legisla desde la sentencia y persigue a la disidencia. Un poder electoral actual que perdió toda credibilidad, organizando comicios con ventajas obscenas para el oficialismo y negando las condiciones mínimas para una competencia justa. Una Asamblea Nacional, el último baluarte de la separación de poderes, anulada primero por un Tribunal Supremo obediente y luego suplantada por una Asamblea Nacional Constituyente espuria. Una Fuerza Armada transformada de un cuerpo profesional en una corporación político-empresarial, con intereses creados en la permanencia del régimen. Este desmontaje institucional ha creado un Estado híbrido, donde la fachada constitucional y electoral convive con prácticas profundamente autocráticas, un sistema que no es una dictadura clásica, pero que ha eliminado los contrapesos necesarios para que una democracia sea real. El legado político, por tanto, es el de una profunda desconfianza en las instituciones, una polarización social que parece insalvable y una cultura política donde el conflicto se vive como una guerra existencial, sin espacio para el disenso o el compromiso. El impacto más desgarrador, el que da dimensión humana a todas estas cifras y conceptos, es la crisis humanitaria compleja.
El legado social final no es el de la inclusión inicial, sino el de la migración forzada masiva. Más de 7 millones de venezolanos, equivalente a la población de países enteros, han huido de su tierra natal, no en busca de mejor oportunidades, sino en busca de la supervivencia más básica. Esta diáspora, un éxodo de proporciones bíblicas, es el testimonio vivo del colapso. Representa la fuga de un capital humano invaluable: médicos, ingenieros, docentes, obreros calificados que han tenido que reconstruir sus viles en otras latitudes. Dentro del país, quienes se quedan enfrentan una emergencia humanitaria silenciosa, con un sistema de salud en ruinas, una desnutrición que afecta el desarrollo de los niños, una violencia criminal desbocada y una infraestructura de servicios, agua, electricidad, transporte que solo funciona de manera intermitente y precaria. El Estado, que se erigió como el gran protector y benefactor, ha demostrado ser incapaz de garantizar las condiciones mínimas para una vida digna, incumpliendo así su promesa fundamental. En el escenario internacional, el legado es de aislamiento y pérdida de influencia. De la audaz y activa política exterior chavista, que pretendía construir un mundo multipolar y desafiar la hegemonía estadounidense, queda hoy una Venezuela aislada de sus vecinos democráticos, sujeta a un extenso régimen de sanciones internacionales y dependiente de un pequeño grupo de aliados autoritarios como Rusia, China e Irán. El proyecto de integración latinoamericana bolivariana, el ALBA, está moribundo. Petrocaribe, que fue una herramienta de influencia caribeña, se ha desvanecido con la incapacidad de Venezuela de cumplir sus envíos de petróleo subsidiado. El país ha perdido su voz moral y su liderazgo regional y es visto en gran parte del mundo como un estado paria, un ejemplo de mal gobierno y violación sistemática de derechos humanos. Frente a este panorama desolador, ¿cuáles son las perspectivas futuras? El horizonte se debate entre varios escenarios inciertos. El primero es la permanencia y adaptación del modelo autoritario. El régimen de Nicolás Maduro ha demostrado una resiliencia férrea, una habilidad para manejar la crisis a un nivel de baja intensidad que le permita sobrevivir, aunque sea administrando la pobreza generalizada. El control de los mecanismos coercitivos, el ejército, la policía, los colectivos y de los flujos económicos restantes, incluida la minería ilegal y el tráfico de drogas en algunas regiones, le proporciona recursos para mantener a raya el descontento y dividir a la oposición. Su alianza con actores internacionales no democráticos le ofrece un colchón frente a la presión occidental. En este escenario, Venezuela continuaría su lenta agonía como un estado fallido funcional con una población reducida y empobrecida y una élite cleptocrática afianzada en el poder. Un segundo escenario es el de una transición negociada. Este camino, anhelado por una parte importante de la comunidad internacional y de la oposición, implica un diálogo complejo y concesiones mutuas entre el gobierno y sectores opositores para establecer un calendario electoral con garantías, una apertura política gradual y un programa de reconstrucción económica con apoyo internacional. Sin embargo, este escenario tropieza con la desconfianza mutua absoluta, la poca voluntad real del régimen de ceder el control efectivo del poder y la fragmentación y debilidad de una oposición desgastada por años de represión, exilio y fracasos. Además, cualquier transición deberá lidiar con el enorme peso de las Fuerzas Armadas como actor político y económico que no aceptará fácilmente perder sus privilegios. Un tercer escenario, más oscuro, es el de una fractura violenta o una implosión mayor. Si la presión económica se intensifica aún más, si las sanciones logran un efecto más severo o si surgen fisuras dentro de la coalición gobernante, especialmente en las Fuerzas Armadas, el país podría entrar en un periodo de inestabilidad aguda y confrontación abierta, con consecuencias imprevisibles y potencialmente muy sangrientas. Finalmente, existe la posibilidad, remota pero no nula, de una evolución interna del chavismo. Algunos especulan que ante el agotamiento del modelo madurista, podrían emerger desde dentro del propio oficialismo figuras que, manteniendo cierta retórica bolivariana, impulsen correcciones económicas pragmáticas y una apertura política controlada, buscando un reenganche con la comunidad internacional y una estabilización mínima. Este sería un chavismo sin Maduro y quizás sin gran parte de su cúpula actual, intentando salvar lo salvable del proyecto original. En definitiva, el balance del chavismo es el de una tragedia histórica de dimensiones shakespearianas.
un movimiento que nació con la promesa épica de liberar a los oprimidos y construir una patria justa. Terminó encerrando a sus ciudadanos en una cárcel de miseria, división y desesperanza. Su legado es dual y desgarrador. Por un lado, la memoria imborrable de un pueblo que por primera vez se sintió protagonista, y por el otro, la realidad tangible de un país destruido, vaciado y traumatizado. Las perspectivas son inciertas y dependen de una compleja ecuación de factores internos y presiones externas. Lo único claro es que la reconstrucción de Venezuela, cuando llegue, será una tarea ciclópea que requerirá no solo recursos económicos, sino sobre todo una reconciliación social profunda y la lenta y dolorosa reconstrucción de la confianza entre los venezolanos y entre estos y sus instituciones. Y con esta reflexión final, queridos insomnes curiosos, cerramos este extenso viaje por la historia completa del chavismo. Los invito, como siempre, a dejar sus pensamientos en la noche de los comentarios. Ha sido un pliego compartir estas vigilias analíticas con ustedes. Hasta la próxima aventura histórica. Recuerden que en la profundidad de la noche a veces se ven con más claridad los contornos de la realidad. Buenas noches.